Hay un mensaje que mandaste hace 3 días. Lo ves cada vez que abres el chat. Sigue ahí, marcado como leído, sin respuesta. Y en vez de preguntarte por qué no contestaron, te preguntaste qué hiciste mal tú. Ese fue el primer síntoma, no el enojo, no el reclamo, el reflejo automático de revisar tu propia conducta antes de cuestionar la del otro. Porque llevabas meses entrenándote para eso, para ceder primero, para suponer que la culpa era tuya, para evitar cualquier fricción antes de que existiera siquiera. Al principio funcionó. Dejaste de discutir por cosas pequeñas. Aceptaste planes que no querías aceptar. Te tragaste comentarios que te dolieron, con la idea de que la paciencia terminaría por ganarte un lugar seguro en la vida de esa persona. Y por un tiempo, ellos te buscaron igual que siempre. Pero después empezaron a tardar más en responder. Las llamadas se volvieron mensajes. Los mensajes se volvieron más cortos. Y tú, en lugar de notar la señal, la interpretaste como una prueba más que debías pasar. Entonces cambiaste de táctica. Si ceder no bastaba, quizás el problema era ocupar demasiado espacio. Así que empezaste a desaparecer un poco. Dejaste de ser tú quien escribía primero. Aprendiste a esperar, a no insistir, a fingir que no te importaba cuánto tardaban en contestar. Pensaste que dándoles aire volverían a extrañarte. Pero lo que pasó fue distinto. El silencio que tú generabas se llenó con otras cosas. Otras personas, otras conversaciones, otra rutina en la que tú ya no estabas incluido. La distancia que creaste para parecer menos necesitado terminó por hacerte prescindible. Y cuando ni ceder ni desaparecer funcionaron, hiciste lo último que te quedaba. Empezaste a explicarte, a justificar cada gesto tuyo antes de que alguien lo cuestionara. Perdón si sonó cortante. No quise decir eso. Prometo que no va a volver a pasar. Convertiste cada conversación en un examen que rendías en tiempo real, tratando de demostrar que merecías seguir ahí. Y cuanto más te explicabas, menos te tomaban en serio. Porque nadie respeta a alguien que pide perdón por existir antes de que exista un motivo real para hacerlo. En El Príncipe, Maquiavelo plantea una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en sus propios vínculos. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Su respuesta incomoda porque es quirúrgica. Lo ideal sería ambas cosas, pero si hay que elegir, es más seguro ser temido. Porque el amor depende de la voluntad ajena, mientras que el temor depende de ti. Un vínculo sostenido solo en el afecto del otro se rompe apenas a esa persona le conviene romperlo. Un vínculo donde tú tienes peso propio, no. Ahí está el error que cometiste en cada uno de esos intentos. Entregaste por completo la definición de tu propio valor a la otra persona. Cediste, desapareciste, te explicaste. Todo eso dependía de una sola variable, que era lo que el otro decidiera sentir por ti. Nunca dependió de algo que tú controlaras. Maquiavelo lo hubiera visto venir. Gobernaste tu vínculo entero desde el miedo a perder el afecto ajeno, no desde ninguna posición firme propia. Y eso, tarde o temprano, cualquiera lo nota, aunque nadie lo diga en voz alta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo último que te explicaste de más sin que nadie te lo pidiera? Maquiavelo también advierte algo que suele pasarse por alto. El príncipe temido, pero no odiado, es el que dura. No habla de crueldad. Habla de previsibilidad con límite, de que el otro sepa que hay un punto exacto donde tú dejas de ceder, y que ese punto es real, no una amenaza vacía que nunca se sostiene. La mayoría de la gente no busca a alguien que ceda siempre. Busca a alguien de quien pueda predecir hasta dónde llega y confiar en que ese límite se mantiene.
Eso es lo que le faltó a cada intento tuyo. No pusiste ningún límite real. Pusiste condiciones que retirabas apenas alguien fruncía el ceño. Y un límite que se retira no es un límite, es una negociación disfrazada de principio. Por eso nunca generaste el tipo de respeto que hace que a alguien le duela perderte. Generaste comodidad, que es exactamente lo contrario. Hay otra distinción en Maquiavelo que explica por qué tus 3 intentos fracasaron de la misma forma exacta, aunque parecieran estrategias distintas. Él hablaba de la diferencia entre fortuna y virtud. Fortuna es lo que te pasa, lo que decide el otro, lo que no controlas. Virtud es tu capacidad de actuar pese a eso, de no quedarte a merced de lo que la circunstancia te ofrezca. Ceder, desaparecer, explicarte de más. Las 3 cosas que hiciste eran en el fondo la misma apuesta. Dejarle todo el control a la fortuna, es decir, al estado de ánimo del otro. Nunca actuaste desde tu propia virtud, desde algo que dependiera solamente de ti. Por eso, sin importar cuál estrategia probaras, el resultado terminaba siendo idéntico. Convertirte en un monstruo, en el sentido en que Maquiavelo lo plantea, no significa volverte cruel ni dejar de sentir. Significa que la próxima vez que sientas el impulso de mandar un mensaje explicando algo que no hacía falta explicar, simplemente no lo mandes. Que sostengas el silencio incómodo un poco más de lo que estás acostumbrado. No para castigar a nadie, sino porque ese silencio es, por primera vez, tuyo. La ironía es que la persona que se disolvió, intento tras intento, para no perder a nadie, es la misma que terminó sin nadie a quien realmente le importara. No porque exigiera demasiado, sino porque dejó de ser alguien con posición propia, y una posición vacía no genera apego, genera indiferencia. Y no hace falta un gesto grande para empezar a ejercer esa virtud. Empieza en lo mínimo, en no mandar la explicación que nadie pidió, en dejar una pregunta sin responder, cuando responder de inmediato sería otra vez ceder por miedo, en permitir que exista un silencio incómodo entre tú y otra persona, sin correr a llenarlo. Cada una de esas decisiones pequeñas es un ejercicio de virtud en el sentido más literal. Algo que depende exclusivamente de ti, no de lo que el otro decida sentir en respuesta. El mensaje sigue ahí, marcado como leído. Y esta vez, en lugar de preguntarte qué hiciste mal, quizás la pregunta correcta sea otra. ¿Qué pasaría si dejaras ese mensaje sin una segunda explicación y simplemente esperaras a ver quién sostiene el silencio contigo? Si esto te hizo pensar en alguien o en algo que te está pasando ahora mismo, suscríbete. Aquí seguimos abriendo estas conversaciones que casi nadie se atreve a tener.